La única forma que la saquen a Verónica Abad es mediante la aplicación del artículo 129 de la Constitución. Y el artículo 129 de la Constitución contempla el enjuiciamiento político no solamente del presidente de la República, sino de la vicepresidenta de la República, que será hecho a solicitud de al menos una tercera parte de sus miembros y que tiene que ser acusada ¿por qué? Precisamente, ¿cuáles serían las causales y alguna de ellas podría cumplir Verónica Abad? A ver, delitos contra la seguridad del Estado, la primera causal. ¿Usted cree que Verónica Abad cometió algún delito contra la seguridad del Estado, salvo no estar de acuerdo o no compaginar este rato con el presidente Noboa? Delitos contra la seguridad del Estado. Segundo, delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. Fíjese que ni siquiera se habla aquí que cada persona responde a título personal por el cometimiento, por la acción y por la omisión en el cometimiento de un delito. Si partimos del hecho del hijo, que está inmerso en un tema de tráfico de influencias, que es un delito diferente, ni siquiera está señalado en la Constitución. Porque no dice por delitos de concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. No dice. Entonces, ¿la señora Abad ha cometido delito de concusión? No. ¿Cohecho? No. ¿Peculado? No. Y enriquecimiento ilícito no. Tercera causal. Delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia. No. Entonces, pero además, para que sea sancionada se requiere dictamen de la Corte Constitucional y adicionalmente para proceder a la censura, la votación de 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Entonces, voy a poner un ejemplo. Con que solamente la Revolución Ciudadana no dé los votos, ya no hay las 2/3 partes. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto tenerle en La Otra Verdad, transmitido a través de En Retrospectiva. Gracias, estoy tratando de ubicarme con la pantalla. La señora Verónica Abad, primero hay que decir cosas muy importantes para tenerlo claro antes. La elección de presidente y vicepresidente de la República, eso lo dice el artículo 143 de la Constitución. Las candidaturas a la presidencia y a la vicepresidencia de la República constarán en la misma papeleta. Por lo tanto, ahí hay un matrimonio indisoluble, que solamente puede ser roto mediante los mecanismos que establece la Constitución. Primera cosa. Segunda, en derecho público, y el derecho constitucional es derecho público, no es derecho privado. En derecho público existe el axioma jurídico mundial. Solamente se puede hacer lo que está escrito en la norma. No caben interpretaciones, no cabe inventar nada, porque hoy estamos viviendo un momento donde se prestan pseudoanalistas constitucionales para ver cómo se ponen de alfombra para hacerle creer al Ecuador, primero que estamos en un gobierno de transición. No existe esa palabra en la Constitución que diga que cuando se aplica la muerte cruzada y se elige un nuevo presidente y una nueva asamblea, el nuevo presidente está en un régimen de transición. Lo único que dice es que durará en sus funciones hasta la culminación del periodo para que fue electo el presidente que salió del cargo. Eso no quiere decir régimen de transición. Y así lo dijera, eso no cambia lo básico. ¿Cuál es lo básico? Que la vicepresidenta de la República, de acuerdo al artículo 120 de la Constitución, es la que en caso de falta temporal o definitiva, es la que sucede al presidente de la República. Entonces, en caso de falta temporal o definitiva. Eso lo dice el artículo 150. O sea, no hay a dónde escaparse. Verónica Abad constitucionalmente tiene que asumir la presidencia una vez que Daniel Noboa encargue la misma. Verá, la única forma que la saquen a Verónica Abad es mediante la aplicación del artículo 129 de la Constitución. Y el artículo 129 de la Constitución contempla el enjuiciamiento político no solamente del presidente de la República, sino de la vicepresidenta de la República, que será hecho a solicitud de al menos una tercera parte de sus miembros y que tiene que ser acusada ¿por qué?
Por una de Precisamente, las ¿cuáles causales. serían las causales y alguna de ellas podría cumplir Verónica Abad? A ver, delitos contra la seguridad del Estado, la primera causal. ¿Usted cree que Verónica Abad cometió algún delito contra la seguridad del Estado? Salvo no estar de acuerdo o no compaginar este rato con el presidente Noboa. Delitos contra la seguridad del Estado. Segundo, delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. Fíjese que ni siquiera se habla aquí que cada persona responde a título personal por el cometimiento, por la acción y por la omisión el cometimiento de un delito. Si partimos del hecho del hijo, que está inmerso en un tema de tráfico de influencias, que es un delito diferente, ni siquiera está señalado en la Constitución, porque no dice por delitos de concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, no dice. Entonces, ¿la señora Abad ha cometido delito de concusión? No. Cohecho no, peculado no y enriquecimiento ilícito no. Tercera causal, delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia. No. Entonces, pero además, para que sea sancionada se requiere dictamen de la Corte Constitucional y adicionalmente para proceder a la censura, la votación de 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Entonces, voy a poner un ejemplo. Con que solamente la Revolución Ciudadana no dé los votos, ya no hay las 2/3 partes. Y ellos ya se han pronunciado, han dicho que no iban a apoyar esta medida. Pero antes de eso, justamente necesita el filtro de la Corte Constitucional. Doctor, ¿usted cree que la Corte podría dar paso a un eventual juicio, a una eventual destitución de Verónica Abad? Sabemos que la Corte ha aprobado previamente cosas como consultar el trabajo por horas, el tratado bilaterales de inversión, entre otras cuestiones, pero ¿cree que en este caso vaya a actuar de la misma manera? La Corte Constitucional no es más que una sucursal de la Presidencia de la República en este gobierno y en el gobierno anterior igual. Sucursal, es una dependencia de la Ejecutiva. Esa es la Corte, que además la Corte entró por la ventana. La Corte no tiene legitimidad, no tiene, porque ellos fueron producto de decisiones que tomó el Consejo de Participación Ciudadana de Trujillo. Y aquí lo quiero explicar para que lo entienda la ciudadanía. Adelante. Cuando se cree el Consejo de Participación Ciudadana, que terminó siendo el Consejo a cargo de Julio César Trujillo y las demás personas que lo integraron, cuando se cree este Consejo, en el texto de la consulta popular, esto no lo digo yo como una interpretación mía, en el texto de la consulta popular se decía que tenía entre otros objetivos el evaluar las autoridades designadas por el Consejo. La Corte Constitucional no es designada por el Consejo de acuerdo a la Constitución del 2008. Entonces no podían evaluarla. Y sin embargo le evaluaron a la anterior Corte Constitucional, la destituyeron inconstitucionalmente. Nos quedamos sin Corte Constitucional más de 5 meses. Conocido como la vacancia constitucional, que algo inédito en la historia del país. Y luego participó directamente el Consejo de Participación Ciudadana en la elección de la actual Corte Constitucional. La Corte Constitucional no tiene razón de estar allí. Por eso es que la Corte Constitucional, para proteger su permanencia en la Corte, los jueces aprobaron que no se puede tocar las decisiones que tomó el Consejo de Participación de Trujillo. Como que ese era un periodo de inmunidad, como que le dieron una categoría a ese Consejo de Trujillo, como que era una especie de asamblea constituyente. Por eso hablaban de mandatos. Entonces, para que la gente diga, eso no se puede tocar. ¿Cómo que no se puede tocar? Pero además es violación del artículo 233 de la Constitución, que dice que ningún servidor público está exento de responsabilidades por sus acciones o omisiones. La Corte consideró que no hay que tocar lo actuado por Trujillo, porque si se toca lo actuado por Trujillo, tienen que irse ellos a la casa. Este es el Ecuador de opereta que vivimos. Entonces, esa Corte es capaz de todo. Pero digamos que la Corte califica el tema, que no pensaría que no lo puede hacer o no lo debe hacer, pero no tienen los votos, que es donde más problemas van a tener. En este caso necesitan 46 votos para poder que 46 votos no estén en contra, porque es la tercera parte, necesitan 2/3 partes,
y la Revolución Ciudadana tiene más de esa cantidad de votos. Entonces no va a proceder. Entonces, ¿por dónde quieren ir? Justamente otra de las opciones, doctor, es el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Pueden sancionarle a Verónica Abad a través del Tribunal Contencioso Electoral? ¿Y esto no implicaría al binomio Abad-Noboa? A ver, lo que ellos pretenden hacer, que para esto se presta este hombre que está en el Consejo de Participación, Guarderas me parece que es el apellido. Guarderas. Pretenden que venga una sanción en contra de Verónica Abad. A ver, porque ha hecho propaganda política fuera de tiempo. Pero el Tribunal Contencioso Electoral tiene un problemón, que es que en el caso de Pavel Muñoz, no lo sancionó con la destitución del cargo. Entonces, ¿cómo la destituirían? ¿Cómo le quitarían los derechos políticos? Concretamente, los derechos políticos, y al no tener derechos políticos no puede cumplir una función pública, a Verónica Abad. Entonces, en este caso sí aplico esto y en este otro caso no aplico esto. Sería gravísimo, pero además una cosa, está demostrado que por fuera del periodo electoral hicieron campaña no solo Verónica Abad, sino también hizo Daniel Noboa. Entonces, si esto quiere aplicar el Tribunal Contencioso Electoral, tienen que tomados de la mano irse los dos. Entonces, pero además están intentando algo que va más allá, que es tratar de utilizar al Procurador General del Estado, que ya lo han utilizado, para que el Procurador General del Estado se pronuncie sobre esta materia y encuentre, y él siempre está dispuesto a encontrar cualquier tipo de situación, encuentre alguna situación que pueda facilitar el que se tome una tal o cual decisión. A ver, es importante ver, la Corte Constitucional en su momento tomó dos decisiones que están vigentes a esta fecha, 30 de mayo del 2024. Dispuso que el Procurador General del Estado se abstenga definitivamente de absolver consultas relacionadas a la aplicación o inteligencia de normas previstas en la Constitución o instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador. No puede hablar del procurador de esto. Y luego dictaminó, ya no solamente dispuso, dictaminó que si el procurador no se abstiene de emitir estos dictámenes, que está incurriendo en el delito de arrogación de funciones. Esto es grave. Entonces, viene un tema. ¿Dónde están los asambleístas del Ecuador? Que en el caso de Diana Salazar, en las barbas de ellos, el asambleísta del Partido Social Cristiano, Acaiturri, planteó la moción de suspender el juicio político a Diana Salazar en base al pronunciamiento del Procurador General del Estado. Cuando el Procurador General del Estado, en el fondo, estaba tratando sobre un juicio político contemplado en el artículo 131 de la Constitución, materia constitucional. Y se quedaron callados. Y cuando se les dice, denuncien el cometimiento del delito de arrogación de funciones, no lo hacen. Y cuando se les dice, llévenlo a juicio político al procurador, tampoco lo hacen. Porque el procurador va a tener que ir al juicio político. No va a poder alegar que está en estado de riesgo o grave su gestación. Tiene que ir al juicio político y no lo hacen. Pero este dictamen de la Corte Constitucional anterior no solamente provocó esto, sino que expulsó, o sea, eliminó del artículo 3, literal E, y del artículo 13 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, la potestad o la competencia o la función de la Procuraduría de absolver consultas en materia sobre inteligencia y aplicación de normas constitucionales. No puede absolver consultas jurídicas con carácter vinculante sobre la inteligencia o aplicación de normas constitucionales, solo sobre normas legales o de otro orden jurídico, pero lo quieren utilizar para este caso. A ver si este procurador, que es talla única, que dice todo lo que ellos quieren, si este procurador les ayuda. Pero es un hecho obvio. Pero además esto nos hace recordar algunos incidentes como este. Cuando lo destituyen a Abdalá Bucaram, porque estas son las mañoserías de siempre de la derecha política del Ecuador.
¿Quién debía sucederle? Era Rosalía Arteaga, era obvio, era la vicepresidenta. Pero como Rosalía Arteaga no se fue a ponerse en las órdenes de León Febres Cordero en el Cortijo, entonces dijeron, esta no es segura, esta no es una persona en la que podemos confiar. Rebuscaron el tema, que para esto hay una cantidad de prestidigitadores jurídicos en el Ecuador, y decidieron que lo eligían a Fabián Alarcón Rivera, que no tenía que era además asambleísta gallada de A1, no ni siquiera tenía más de un diputado. Y lo eligieron presidente interino del Ecuador, cuando tenía que sucederle Rosalía Arteaga. ¿Con quién no tengo coincidencias? Justamente era lo que uno se cuestionaba. Dice, ¿podría llegar a pasar lo mismo que en esa época? Y bueno, en este momento hay que tomar una decisión. Esperemos que... Y doctor, antes de las decisiones que podrían tomar los diferentes organismos, ¿usted qué opina de las opiniones que dio Esteban Torres, ministro o viceministro? Bueno, uno no sabe cuál de los dos cargos mismo ocupa Esteban Torres, pero ¿cree que un ministro debía haber dicho que sería nefasto que Verónica Abad ocupe el puesto de la presidencia o suceda a Daniel Noboa a la presidencia mientras él está en campaña presidencial? A ver, primero don Segundo cuando habla, porque le digo don Segundo, porque él está para ser el número 2, nunca el número 1 de sus ministerios, que tiene unas confusiones mentales brutales este pobre hombre. Creo que el padre era más atinado, el hijo le resultó corregido y aumentado. Por ejemplo, dijo, que de eso vamos a hablar, entiendo, si usted lo considera, el tema del informe de Human Rights sobre el Ecuador. O sea, dice que como así Human Rights se ha pronunciado sobre este caso y que Human Rights está financiado por George Soros. ¿Y por qué no se acordó de eso Esteban Torres cuando el presidente Noboa lo invitó a Human Rights a que venga al Ecuador a hacer el informe sobre derechos humanos? O sea, yo lo invito. Vienen, hacen el informe, ahora ya no me gusta el informe y sucede que son unos descalificados. Es Esteban Torres. Segundo, cuando Mónica Palencia dijo, yo me excusé de participar en la decisión que se tomó respecto de la embajada y fue mi representante a esa decisión, ¿quién era el número 2 del Ministerio de Gobierno? Esteban Torres. Algún día tendrán que juzgar la conducta de Esteban Torres, porque él fue el que participó a nombre de ese ministerio en esa toma de decisión, porque no podía haber otra persona, era el segundo a bordo. Tercero, cuando se dio el proceso de elección y ya se lo eligió a Daniel Noboa, ya Daniel Noboa consideró que no la quería tener a la vicepresidenta al lado. Por eso dijo lo siguiente, para ir viendo la evolución de este tema, que le iba a encargar la protección de los derechos de los migrantes. Entonces, claro, o sea, encárgate de las cosas de por afuera. Anda a darte la vuelta por Nueva York, por España, por Murcia. Segundo, mire, esto fue típico de este gobierno improvisado, que no entiende cómo son las cosas. Le leo despacito, estoy leyendo el comunicado de Daniel Noboa. Dice, fortalecimiento que le iba a encargar. Fortalecimiento de los lazos sociales con el Caribe. A ver, ¿qué entiende usted, mi querido amigo, por lazos sociales? No son lazos políticos, lazos diplomáticos, lazos sociales con el Caribe. Esto es zona del Mar Caribe, sus islas comprendiendo el sureste del Golfo de México, el este de Centroamérica y norte de Sudamérica. O sea, lazos sociales. O sea, le mandó a que se reúna, que tenga reuniones sociales, fiestas. ¿Qué entendió? Pues no va por esto. Y luego la tercera cosa que pensaba encargarle era el mejoramiento de las relaciones, lo digo textualmente lo que consta en el comunicado, mejoramiento de las relaciones con las naciones africanas. O sea, lo que no la quería es a Verónica Abad al lado de él. Entonces, pero cuando vio que ya ganó las elecciones, entonces se inventan lo siguiente, designarla embajadora en Israel. Primero, jerárquicamente, violaron el orden jerárquico administrativo del Ecuador, porque un embajador
jerárquicamente depende del ministro de Relaciones Exteriores o de la canciller en este caso. En este caso, Sonnenfeld. Claro, y entonces sucede que a Verónica Abad la ponen bajo la administración y bajo las disposiciones de la canciller ecuatoriana, siendo que ella es vicepresidenta. Aquí hay que hacer un comentario, mi querido amigo, porque no hay que dejar de tomar en cuenta todo este tipo de cosas. Usted cuando designa un embajador, dígame cualquier lugar del mundo, embajador del Ecuador ante España, ¿acaso que usted puede decir, emito el decreto y va de embajador a España Juan Piguavi, punto? Primero consulta al gobierno receptor, o sea, España, y le dice, pienso nombrar un nuevo embajador. Y de acuerdo a mi criterio, yo pensaría nombrar a tal persona. Someto a su consideración este nombre para que me dé el beneplácito. Entonces ese país analiza y dice, a ver, esta persona es una persona moral, honesta, proba, idónea, no ha tenido problemas de corrupción, se maneja bien, puede calzar con nuestra cultura, con las relaciones que tiene. Y dice sí, o muchas veces dice no. Acabó de pasar hace poco con Estados Unidos, no dio el beneplácito para la designación de un embajador en Estados Unidos. Entonces dice no. Entonces viene el tema. Israel dio el beneplácito para que una vicepresidenta de un país vaya de embajador a su país. Esa es una alcahuetería de Israel, que no tiene nombre. Ellos se coaligaron, se conchavaron con el gobierno ecuatoriano para facilitar esta designación y para facilitar una afectación durísima contra Verónica Abad. Entonces la mandaron allá. Y en torno al caso Nene, doctor, que sería del hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, hablan de un tráfico de influencia, se han mostrado audios, bueno, sabemos que en este país ya se ha vuelto una costumbre mostrar audios de investigaciones policiales, entre otras cuestiones. Pero doctor, ¿usted cree que le podrían llegar a vincular? Ya le llamaron a Verónica Abad que vaya a comparecer, y bueno, o sea, obviamente ya está en Israel, la comparecencia la llamaron de manera presencial, no virtual. ¿Cree que este caso podría ser el que le anclen para destituirla? No tiene ningún asidero, porque la responsabilidad penal es personal. Voy a poner un ejemplo. Usted, si un hermano suyo o alguna persona pariente en consanguinidad o en afinidad comete un delito, usted no puede ser responsable de ese cometimiento, salvo que se demuestre que usted, aparte de ese cometimiento del delito, que tiene participación como autor directo o no inmediato de ese delito o como cómplice. Mientras eso no se demuestra, no es que el hijo ha hecho esto, pero además esto es una tomadura del pelo. Porque ¿cuál es el tráfico de influencia del hijo de Verónica Abad? Y un cargo de menor importancia en la administración pública. De 1.500 y los cargos a nivel de ministros, como el caso del ministro Bernardo Manzano, ministro de Agricultura del gobierno de Lazo. Los cargos a nivel de los gerentes de las empresas públicas que se los feriaron con Rubén Cherres, en consulta con Danilo Carrera, con Hernán Luque Lecaro, que no encuentran cómo traerlo de Argentina hasta ahora. Y esos cargos, eso es la gran corrupción en tráfico de influencias. Eso no quieren saber. Pero la fiscalía rápido atacó al hijo de Verónica Abad. No por el hecho sí de que le pueden inmiscuir a la vicepresidenta. Por eso lo llevaron como un hombre de una peligrosidad enorme. El hijo de Verónica Abad lo llevaron a la cárcel de La Roca, de la cual ya salió. Ya salió, pero sigue preso. Entonces, lo llevaron a la cárcel de La Roca. ¿Qué buscaban? Afectar a Verónica Abad, para que Verónica Abad presente la renuncia, o para que negocie y diga, vean, no le hagan a mi hijito esto, preserven su libertad, aquí está la renuncia. Entonces la fiscal al otro día dice que no han habido elementos de convicción y que no hay nada de que acusarlo y señor puede salir de la cárcel. Este es el Ecuador de aperro que tenemos, este es el Ecuador. Les estorba Verónica Abad y ahora no saben cómo. En una eventual candidatura en Novoa, que yo, verá cuando se lo digo, 30 de mayo del 2024, yo no estoy seguro que va a ser candidato. Porque el nivel de descrédito
y de caída de popularidad que tiene es brutal. Que confunden a la ciudadanía con encuestas, como las de ciertas encuestadoras que se prestan a fabricar situaciones. Te voy a poner un ejemplo. Cuando fue la consulta popular de 8 preguntas que hizo Guillermo Lasso en febrero del 2023, cuando hubo esa consulta, hubo una encuestadora como Cedatos que dijo que ganaba las preguntas, que Lasso ganaba en las 8 preguntas, y Lasso perdió en las 8 preguntas, no pegaron una. Preciso. Ya, eso son las encuestadoras. Entonces repiten como cajas de resonancia, como loros, los medios tradicionales de comunicación, una afirmación que es mentirosa. Noboa tiene el 60% de aceptación. Están locos. Él no debe pasar del 30% en el mejor de los casos. Claro, según Omar Malú sacó recientemente su encuesta y dijo que Daniel Noboa tenía poco más del 35% de aceptación. Esta encuesta podría estar más acercada a la realidad. Pero va a seguir cayendo, y le voy a explicar por qué va a seguir cayendo. Porque la derecha política y económica del Ecuador, ven con preocupación la presencia de Noboa allí. Porque Noboa es un tiro al aire. Noboa es capaz de hacer cualquier cosa y mañana, como dice el pueblo ecuatoriano en un lenguaje muy popular, va a dar papaya para que lo voten. Toda la gente dice, con esto, comprometernos con este hombre, ni locos, porque es un tiro al aire. Por eso es que si usted analiza, la gente no tiene la curiosidad que a veces tenemos los analistas. Usted analice una semana entera la información, incluso de los medios tradicionales. Analícelo. Léase el Expreso los 7 días, léase el Universo, vea Ecuavisa, vea Teleamazonas, y va a ver que les incomoda Noboa. Va a ver. Claro, al fin están sacando las noticias que deberían, por ejemplo, lo de Olón, por ejemplo, lo de las imprecisiones y mentiras que dijo en el informe a la Nación, entre otras cuestiones, aunque bueno, eso fue un día, 2 días, luego ya estamos con las demás temáticas. Antes de finalizar con el tema de Abad e ir a la segunda parte de la entrevista, doctor, ¿cuál sería la otra verdad en torno a lo que está pasando con la vicepresidenta Verónica Abad? La otra verdad es que quieren sacarla para poner a alguien afín a la nueva realidad que está viviendo Noboa. Y obviamente no la quieren tener a Verónica Abad, entonces están buscando que se presten unos mequetrefes de analistas a que traten de justificar a Rompecincha que sí cabe la sustitución de la vicepresidenta con un ministro o ministra de Estado. O sea, pero ahí viene el tema, o sea, la oposición, si hay oposición en el Ecuador, tiene que ser una oposición actuante, viva, que demuestre que está viva, para que a tiempo vaya marcando la cancha y diga, esto no lo vamos a dejar pasar. Pero es como que les resbala o están esperando pasivamente que se tomen decisiones. No hay iniciativa política para ir parando este tipo de cosas. Y como no hay iniciativa, entonces dejan hacer y dejan pasar.